Muy buenos días para todos, mi nombre es Ricardo Pérez, soy ilustrador, docente de dibujo y un gran aficionado de la literatura y el cine fantástico y de ciencia ficción. He creado este curso para guiarlos por el camino de la ilustración digital para el mundo del entretenimiento. Este curso está particularmente dirigido a mis estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana. Espero que lo disfruten y les sea de provecho. La dinámica de la clase es simple, deben ver este video y seguir con rigor las instrucciones, pausando y regresando cuantas veces necesiten. Durante la clase y al final del ejercicio deberán publicar el proceso y el resultado final del trabajo, compartirlo en el grupo y dialogar con el profesor y los compañeros sobre los aciertos y puntos a mejorar del trabajo, para corregirlo oportunamente y lograr el mejor resultado. Muy bien, el día de hoy vamos a revisar la métrica y las partes del dibujo de las manos. Primero revisaremos sus proporciones, cuáles son las medidas de las diferentes partes en comparación con las otras partes, en las vistas frontal, posterior y laterales. Y luego trataremos de revisar un nuevo sistema para entender la figura humana que se llama dibujo por geones, el cual es un sistema basado en formas geométricas tridimensionales dispuestas de manera tridimensional en el espacio, pero vamos de a poco. Primero vamos a revisar las proporciones de la mano como tal. Empecemos por la mano extendida, la vista plana de la mano. Entonces dibujaré primero un par de guías, una división por medios. Esto es para dibujar de manera muy parecida las dos partes principales de la mano, que sería la parte que tiene la palma de la mano y la parte que tienen los dedos. Listo. Entonces a partir de este punto voy a dibujar unas guías que van a formar esta figura. Listo. Esta figura que es un poco más estrecha en la parte de arriba que en la parte de abajo. Ok, entonces tenemos dos recuadros, tienen más o menos la misma altura, son más o menos esta forma. Esta parte va a formar la palma y esta parte va a formar los dedos. Listo, entonces a partir de este punto voy a dividir esta línea de acá en 4 partes iguales para ubicar la base de los dedos. Listo. Y luego de ubicar esta base de los dedos voy a ubicar el primero de los nudillos o orígenes de los dedos, acá un poquito por encima. Listo. Y a partir de ahí hago una montaña. Este va a ser el dedo más largo. ¿Sí? Ahí ya estoy definiendo cuál va a ser el lado de la mano que voy a dibujar. Sería la que tendría el pulgar hacia este lado. Listo. A partir de ahí dibujo una pequeña pronunciación. ¿Sí? Base aquí, base acá, y esta queda hasta más abajo, y ahí puedo ubicar el origen de los otros dedos, que sería a desnivel. Si el más largo también se origina más hacia afuera de la palma, y los otros están a un nivel diferente. ¿Sí? No es que todos los dedos tengan un origen simétrico o alineado, sino que hay una cierta desalineación ahí que es importante representar. A partir de este punto puedo dibujar la guía para el dedo del corazón, que es el más largo. Los dedos son el índice, el del corazón, el anular, el meñique y el pulgar. Listo, entonces acá voy a dibujar el dedo del corazón. Esta es la base. Listo. Los dedos tienen una pequeña separación entre ellos, muy pequeña. Y a partir de acá estaría la base para el dedo del corazón. No lo debo dibujar demasiado grueso, se vería muy extraño. Y acá en el límite superior voy a dibujar la punta del dedo. Listo. Y luego conecto este dedo a la base. Y acá tengo más o menos la ubicación de este dedo. Listo. Este dedo estará dividido en 3 partes. Más adelante revisaremos algunos asuntos sobre esta división que tenemos que tener en cuenta, pero ya tenemos ubicado más o menos el primer dedo, el dedo del corazón, y más o menos una referencia de su grosor. Es muy importante que tengamos en cuenta esta referencia de grosor porque los otros dedos tienen un grosor bastante similar. Listo. Dependiendo de algunas características hormonales, el dedo índice puede ser de igual medida que el anular, o un poco más largo o un poco más corto. ¿Sí? Esa variación puede existir. El dedo más largo siempre va a ser el dedo del corazón, pero entre el índice y el anular
pueden haber ciertas variaciones. A veces es un poco más largo uno, a veces es un poco más largo el otro, ¿sí? Y en algunas ocasiones pues también pueden haber ligeras diferencias de grosor. Algunas personas pueden tener el dedo índice un poco más grueso que el dedo del corazón y el anular, pero son algunos casos muy sutiles y un poco aislados. En este esquema vamos a representar el índice y el anular del mismo tamaño y del mismo grosor que el dedo del corazón. ¿Listo? Entonces mantendremos esta parte homogénea por ahora. El índice y el anular vendrían a ser un poco más cortos que el dedo del corazón, vendrían más o menos por acá. Igual parten desde un punto más retraído hacia la palma, pero a la vez son un poco más cortos. ¿Listo? Entonces esta sería la base para estos dedos, que además tendrían una punta más delgada que la base. Listo, estarían ubicados más o menos acá. También tendrían una pequeña división en tercios, sobre la cual profundizaremos más adelante. El meñique tiene algunas características que lo diferencian. Por ejemplo, es el más pequeño de todos, también es el más delgado de todos, y como parte de su cuerpo queda apoyado en este nudillo, la mayoría del tiempo empieza a tener con el tiempo un doblez hacia dentro de la mano. Acá lo voy a dibujar separado de los otros 3 dedos, lo voy a dibujar más delgado, ¿sí? Y lo voy a dejar ligeramente curvado hacia adentro. Se curva principalmente en este segmento de más arriba, porque es donde se marca el apoyo hacia acá. Listo, no tiene que llegar hasta acá al límite. Acá puedo empezar a hacer algunas omisiones, pero especialmente esta sería la ubicación del meñique. Para ubicar el pulgar debo hacer lo siguiente: voy a dividir esta parte de la palma en 4 partes más o menos iguales. Listo, y marco más o menos el centro acá, y a partir de este punto hago una guía hacia este lado. Listo, y ahí voy a ubicar algo parecido a un huevo. Listo, este sería el cojinete del pulgar. A partir de este punto nacería el pulgar. Entonces tenemos que estos dedos están compuestos por 3 segmentos, ¿sí? Que hemos venido dividiendo un poco. Estos segmentos son las falanges que articulan el dedo, tienen 3 partes. Listo, una diferencia muy importante con respecto al pulgar es que el pulgar nada más está compuesto por 2 falanges, 2 partes, ¿sí? Y además es el dedo más grueso de la mano, es más grueso que estos 3, ¿sí? Pero el largo del pulgar es el mismo que el meñique. El meñique y el pulgar miden lo mismo de largo, entonces tomo como referencia la distancia del meñique para dibujar a partir de este punto el pulgar, que mediría más o menos lo mismo. Listo. El pulgar, que está dibujado en 2 partes, estos están dibujados en 3, el pulgar estará en 2 partes, será más grueso, y la parte de la punta estará curvada un poco hacia afuera de la mano, entonces queda más grueso que los otros, con la punta un poco curvada hacia afuera. Listo. Aparte de eso, este cojinete que aquí dibujé como este huevito para la estructura, realmente es un poco más extenso, ¿sí? Empieza pues un poco más arriba, y a partir de este punto se puede generar algunos elementos que me ayuden a definir mejor la forma, ¿sí? Aquí esto se marcaría si este fuera la parte interior de la palma, pero si fuera la parte de encima, sería un poco diferente el detalle. Listo. Ahora, más o menos centrado al anular, dibujamos por acá una pequeña guía, y acá ubicamos más o menos la muñeca. Listo. Pues a partir de ahí me quedo muy centrado, tal vez un poco más, ahí está bien. Listo, que no quede muy corrida hacia el pulgar, que quede un poquito de distancia del pulgar. Listo, entonces aquí
estaría la muñeca, aquí estaría el cojinete del meñique, y aquí estaría el dibujo de la muñeca. Listo. Entonces estas son las proporciones básicas para la mano, las proporciones y la distribución de las partes. Ahora voy a duplicarla para hacer un poco el detalle. La pongo acá, la voy a reflejar para que esté dibujando la misma mano. Y les bajo un poco la opacidad. Listo. Para el dibujo a detalle de la mano voy a tener en cuenta un asunto muy importante, y es que del lado interior voy a hacer que esta mano derecha represente el lado interior de la mano. Del lado interior la división entre los dedos es simétrica, ¿sí? Porque no se tiene en cuenta este nudillo, sino que empieza a partir de acá, que es la parte carnosa de la mano. A partir de acá la división es simétrica. Del otro lado, del lado exterior de la mano, sí se tendría en cuenta un poco el nudillo para tener la dimensión de los dedos, pero además se mide de una manera diferente. Desde acá hasta la mitad iría el primer segmento del dedo, y luego acá iría el tercero, es decir, que por afuera se dividen los dedos de grande, mediano, pequeño, ¿sí? Mientras que la parte interior se dividen en partes iguales. Ok, entonces ahí la división de los dedos es diferente dependiendo de si es el lado exterior o el lado interior de la mano. Ahora, teniendo en cuenta ese detalle que es muy importante, voy a terminar de representar un poco el dibujo general de esta mano. Acá dibujo este cojinete, acá irían algunas marcas de las manos, incluso se podría hacer una pequeña división para marcar aún más la volumetría de la mano. El cojinete también. Listo. Listo, acá en el pulgar voy a hacer unos pequeños detalles que me van a ayudar a definir un poco mejor la mano de una manera un poco más interesante. Voy a marcar un poco más el ángulo que divide el cojinete del pulgar del pulgar mismo, ¿sí? Que se vea como en punta, de acá va recto hasta la base de la mano y acá vuelve a tener un ángulo. Listo, entonces este cojinete tiene estas partes muy angulosas porque además tiene huesos cercanos a esas partes, entonces no tiene tanto volumen muscular como lo tendría este otro segmento, sino que es un poquito más duro, tiene estos ángulos para referenciar que ahí hay unos huesos muy cercanos. Listo, acá habría unos pliegues y la división con el pulgar, y acá estaría el pulgar. De pronto este cojinete está muy marcado, voy a hacer un poco más hundidos estos dedos y este cojinete lo voy a retraer un poquito más. Listo, diría que ahí está bien. Listo, entonces acá tenemos un dibujo básico de la mano que corresponde adecuadamente a las proporciones de una mano normal, ¿sí? Ahora voy a dibujar el otro lado de la mano, ¿sí? Y de este lado los nudillos tienen algo más de protagonismo. Estos también los vamos a referenciar un poco más adelante.
se proyectarían un poco hacia adentro de la mano. Listo, como les digo, la división de estos dedos es un poco diferente, va de largo, mediano, pequeño, ¿sí? No es tan simétrica como el lado interior, que es un poco diferente, con algunas arrugas en esos puntos. Y le dibujo la uña. Un poco pliegue hacia acá. Y el meñique, igual que los otros, les hago estos pliegues de grande, mediano, pequeño. Y le dibujo la uña. De este lado al pulgar si se le alcanzaría a ver un poco de la uña. Acá marco un poco este ángulo, al igual que en el otro lado de la mano. Se le ve bastante este ángulo. Y acá en la base. Estos dos ángulos se ven. Entonces este sería un dibujo básico de las manos. ¿Listo? Ahora vamos a revisar algo de la estructura interna de estas manos. Entonces copiaré esta mano y la pegaré aquí a un lado. Esta mano tiene una estructura interna que es más o menos de la siguiente manera. En esta parte vienen unos huesecillos de la muñeca. Y aquí estaría el radio. Y aquí estaría el cúbito. Listo. Cada uno de estos dedos tiene 3 falanges expuestas, proyectadas acá en el dedo. Mientras que el pulgar solamente tiene 2 expuestas. Pero dentro de la mano, dentro de la palma de la mano, hay una falange más por cada uno de estos dedos, que llega más o menos hasta acá. Yo lo estoy haciendo un poco bocetado. Listo. Esto quiere decir que el primer punto de articulación de los dedos no sería a partir del nudillo, no se mueven a partir de acá, sino que su primer punto de articulación estaría acá, cerca de la muñeca. Eso quiere decir que se pueden mover cada uno de los dedos, su primer punto de la cadena de movimiento se encuentra acá.
Obviamente la palma está llena de músculos y de tejidos que limitan el movimiento, pero aún así le permiten tener algo de flexibilidad y elasticidad. ¿Listo? De ahí que los dedos puedan separarse y también la palma de la mano puede generar ciertas formas parecidas a una teja o estirarse un poco y encocarse de diversas maneras. Entonces, si tenemos en cuenta que este es el primer punto articular de la mano y que se pueden separar un poco los dedos, vamos a tratar de revisar cómo podría interpretarse un poco eso. Sí, este es el punto de articulación original de la mano. Si este es el punto de articulación, puedo tratar de imaginarme una proporción semejante para los dedos, pero cuyo desplazamiento, cuya rotación ha cambiado. El dedo del corazón lo dejaré más o menos en el mismo punto, pero a partir de este centro voy a mover un poco hacia un costado, teniendo más o menos las mismas dimensiones. Este dedo estaría una pequeña rotación del dedo. Este podría ser más o menos el máximo de lo que podría el índice desplazarse hacia la derecha. El pulgar también podría desplazarse un poco hacia la derecha. Este sería el eje para esta rotación. El anular rotaría a partir de este punto, un poco menos que los otros. Y el meñique rotaría a partir de este punto. Entonces ahí estaríamos viendo una mano que se abre un poco. Obviamente, como podemos ver acá, la carnosidad entre el pulgar y los demás dedos es mucho mayor y permite un rango de movimiento inmenso, ¿sí? En comparación con el rango que hay entre los otros dedos, ya que estas carnosidades que hay entre los dedos son muy pocas, mientras que esta es bastante mayor y permite una flexibilidad y un desplazamiento muy amplio del pulgar, que es de hecho uno de los dedos más importantes de las manos y que le permite a las personas pues usar herramientas como el lápiz digital que estamos utilizando en este momento. Sin el pulgar eso sería inmensamente difícil. No es necesario que lo intenten, solo créanme. Ahora vamos a hacer algunos detalles para poder revisar cómo se vería esta mano ya abierta. Hemos ya revisado más o menos las proporciones de la mano y tenemos acá a un lado la muestra de cómo es y tenemos debajo de esta también otra muestra. Entonces vamos a tratar de dibujar cómo se vería esta mano abierta, habiendo hecho ese eje de rotación en la base de las falanges cercanas a las muñecas, y acá redibujaré los dedos.
Acá me equivoqué un poco con la falange, la edición de la falange de ustedes, un poquito más arriba, pero acá se alcanza a ver bien. Creo que me exageré un poco acá. Voy a corregir un poco este nudillo. Creo que ahí estaría mejor. Listo. Listo. Entonces aquí tendríamos el dibujo de esta mano más abierta con base en la revisión de los puntos articulares acá de los dedos. Y ahora vamos a revisar el lateral de la mano. Listo, teníamos que por acá habían unas guías que me habían ayudado a construir esta mano, a dibujar por acá esas divisiones. Entonces acá proyecto esta división, esta y esta. Listo. Entonces esta mano de costado, la misma mano que es una mano izquierda, esta mano de costado entonces tendría las siguientes partes. Por acá tendría una base más o menos recta y la base de la mano, la palma de la mano que estaría acá, se dibujaría de esta manera como una cuña, y acá en este punto se dibujaría el dedo. Listo. Los dedos de este lado empezarían más o menos de la siguiente manera. El primero, que sería el índice, empezaría desde este punto, y el dedo del corazón, que sería el segundo que se vería, empezaría un poco más arriba. El dedo del corazón es el más largo y el que le sigue es el índice. Entonces el que se ve más cercano al observador se ve también un poco más corto y deja que se alcance a ver un poco de la punta de este dedo. Listo. Aquí estaría ubicado el nudillo y aquí estaría ubicada la parte, el dorso de la mano, y ahí por acá vamos a ubicar el pulgar. Para ubicar el pulgar, entonces primero divido esta parte en dos y acá ubico un círculo, un cojinete para el pulgar. Luego voy a hacer la muñeca. No voy a alinear perfectamente con esta línea, sino que la voy a hacer un poco más hacia atrás. Listo. Y un poco más delgada. ¿Sí? Esto es porque, aunque de este lado es más ancha, de este lado es más delgada, porque la forma de los huesos en una vista tridimensional, una proyección del antebrazo, pues sería un poco más ancha de frente que de costado, porque aquí estarían los huesos del cúbito y el radio, y al ser dos dispuestos de esa manera, pues le da una dimensión un poco distinta. Es decir, que aquí de perfil el brazo se vería más delgado que desde arriba o desde abajo, sería diferente. Entonces acá la muñeca pues no tiene que ser, esta muñeca tiene que ser bastante más delgada que esta, sí, porque la forma del brazo no es un cilindro perfecto. Entonces aquí estaría la muñeca, aquí estaría el cojinete del pulgar, y digamos que si revisamos que el meñique es un poco más pequeño que el índice, entonces calculamos esta distancia de la que podría tener el meñique, aunque desde este ángulo no se ve, y a partir de ahí podríamos proyectar el pulgar a partir de este punto en la mano, que estaría en dos partes. Podría estar cerca de la mano, podría estar más lejos de la mano, rotaría a partir de esta bola, y si está cerca de la mano tendría la curvatura hacia la mano, si está lejos de la mano tendría la curvatura hacia el otro lado. Listo. Va rotando el pulgar a medida que se separa de la mano. Entonces el pulgar viene en dos segmentos. Puede ser cualquiera de los dos, incluso acá puedo alcanzar a bocetear un poco de ambas posturas. Esta haría que el cojinete estuviera un poco más pegado de la muñeca, mientras que esta obviamente también estiraría el cojinete hacia afuera para poder configurarse según esta
distancia del pulgar. Listo, teniendo como eje este punto de articulación, no este, porque obviamente este se desplaza. Este sería el punto de articulación, a partir de ahí el desplazamiento. Aquí sería un poco más corto el pulgar. Voy a duplicar un momento esta. Para hacer algo un poco más adelante. Bueno, entonces esta voy a bajarle la opacidad y trabajaré un poco los detalles que se alcanzarían a ver de este lado de la mano. Como les había dicho, del lado superior se alcanza a ver que el dedo está dividido en tres partes escaladas, siendo esta parte de la punta más pequeña, esta parte media y esta parte más larga hasta el nudillo, pero que del lado interior están divididas en partes iguales. Esto lo debo tener muy en cuenta a la hora de dibujar los dedos en este perfil. Puedo dibujar acá unos pliegues para el dedo. Muy bien. Acá la muñeca la hago un poco escalonada, no queda igual de alineada que el dorso de la mano, y acá es delgada. Listo, esta la voy a hacer más o menos cerrada, con el pulgar hacia la palma. Un poco más grueso. Incluso se alcanzaría a ver de pronto un cojinete por acá de los demás dedos, y se podrían insinuar algunos de los otros dedos, porque pues se podrían perfectamente ocultar todos los dedos detrás de estos dos, pero se ve muy poco natural un ángulo así. Entonces, aunque esté un poco forzado, trato de insinuarle algo de los otros dedos y el del otro cojinete. Y acá voy a separar un poco el pulgar de su propio cojinete para que se resalte algo. Más o menos de esta manera. Listo. El otro lado de la mano tendría más o menos la misma estructura, ¿cierto? Entonces, este dedo que se alcanza a exhibir acá haría las funciones del corazón igualmente, pero ahora el que le sigue ya no sería el índice, sino el anular. Y luego le sigue por acá el meñique, el cual llega hasta un punto más abajo. Acá ya estaría el meñique, y de este lado no se alcanzaría a ver tanto el cojinete del pulgar, sino que habría otro cojinete que sería el cojinete del meñique. Entonces acá se alcanza a ver todos esos elementos del otro lado, y al igual que en esta mano podría insinuarse un poco del índice para que no se vea tan simplón. Listo, entonces este sería el otro lado de la mano. Voy a hacerle algunos detalles pequeños.
y acá se vería el cojinete del pulgar, y del otro lado de la mano se alcanzaría a ver el pulgar como el último y más distante de los dedos. Sería más o menos de esta manera. Entonces acá tenemos varias vistas de la misma mano. Sería todas una mano izquierda, ¿de acuerdo? Para hacer la mano derecha pues solo sería un reflejo de esto mismo. Y ya, también tenemos acá la mano abierta. Y es un estudio aceptable de las proporciones de la mano. El siguiente paso es bastante más difícil para dibujar la mano. Necesitamos empezar a comprender un elemento del dibujo muy importante que se llama geones. Los geones son formas geométricas tridimensionales que se desplazan tridimensionalmente en el espacio, rotando y superponiéndose a otros elementos. Los geones me ayudan a visualizar de una manera adecuada las proporciones de la figura humana y la dinámica y la disposición de las partes en el espacio de una manera tridimensional simplificada antes de empezar a dibujar el detalle. ¿Sí? Siempre a partir de este punto, ya que vamos a entrar en esta compleja área de los geones, siempre se tiene que calcular adecuadamente las proporciones y la pose de un personaje antes de hacer cualquier nivel de detalle. Si la pose y las proporciones no son correctas, no importa cuán bueno sea el detalle, el dibujo va a estar mal. Va a verse mal, ¿sí? Un dibujo bien detallado, mal proporcionado, es un dibujo terrible, es una abominación. Las proporciones y la pose, a partir de una comprensión básica de los geones, lo van a hacer todo a partir de ahí. Los detalles son importantes, pero no más que las proporciones y la pose, ¿de acuerdo? Entonces hay que trabajar muy bien con eso. Empecemos por revisar algunas de las formas geométricas que podríamos utilizar para el estudio de los geones. Vamos a revisar entonces cuáles serían algunos de los geones más regulares, más usados. Entonces tendríamos por ejemplo el cubo o las cajas, una caja que podría verse desde una vista única, más o menos como un cuadrado, pero a medida que empieza a rotar y se empiezan a ver un poco más de sus otros lados, se empieza a apreciar que es un objeto verdaderamente tridimensional. Este objeto puede rotar en muchas direcciones, sigue siendo el mismo objeto. Simplemente se va desplazando en el espacio, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta esto para entender los geones, que los objetos pueden y lo hacen, se desplazan en el espacio de manera tridimensional, rotan y se superponen unos a otros. Otro objeto muy frecuente dentro del estudio de la figura humana con geones es la esfera. La esfera se ve como un círculo desde todos los ángulos, pero para poder entender su dirección se le hacen algunas líneas divisorias, como una línea ecuatorial y algunos meridianos, para saber en qué dirección está proyectada la esfera. Muy bien. Y otra figura que normalmente se utiliza dentro de este dibujo de figura humana con geones es el cilindro. El cilindro es también una figura muy frecuente y se utiliza con cierta regularidad para dibujar los brazos, las piernas, y entender cómo se proyecta estos cilindros es muy importante, porque a veces estos cilindros rotan hacia el observador. Tienen una base redonda y un cuerpo alargado, pero mientras más se proyecten hacia el observador, van a aparecer gradualmente más cortos. En realidad su longitud sigue siendo la misma, pero estaría proyectándose, rotando gradualmente hacia el observador.
hasta que solo se ve la parte superior del cilindro. Esto ocasionalmente puede ocurrir y podría un brazo proyectado directamente hacia el observador podría por consecuencia parecer ligeramente más corto por la forma como se proyecta tridimensionalmente, pero no tiene nada que ver con una modificación en su longitud, sino simplemente es una cuestión de proyección. Entonces entender cómo se proyectan estas figuras en 3 dimensiones es fundamental. Algunos artistas, aparte del cilindro, utilizan una forma parecida al cilindro, pero un poco simplificada, porque no le dibujan las caras, sino que solo se imaginan algo como una salchicha, ¿sí? Este tipo de figura también puede considerarse un geón y suele utilizarse con cierta regularidad en el dibujo de la figura humana. Especialmente algunos artistas que ya tienen una cierta experticia y logran visualizar figuras tridimensionales a través de simples salchichas pueden reemplazar, por ejemplo, las falanges de los dedos. En lugar de usar cilindros usan salchichas y funciona bastante bien, ¿sí? Es otra alternativa. Las salchichas también se proyectarían hacia el observador. Gradualmente parecerían más cortas, pero en realidad no es que vuelvan más cortas, sino que simple y sencillamente se proyectan de una manera diferente en un espacio tridimensional. Ahora, con base en esto, vamos a revisar nuestra primera figura tridimensional. Entonces, haremos un dedo. El primer dedo lo trabajaremos a través de geones. Vamos a hacer una serie de 3 cilindros. Estos cilindros irán escalando un poco en su dimensión. No van a ser perfectamente simétricos, sino que tendrán una parte un poco más ancha que la otra. Haré en este caso que la parte superior de este cilindro se vea un poco más estrecha y la parte inferior un poco más ancha. Encima de este cilindro voy a ubicar un segundo cilindro un poco más corto, pero también va a ser más estrecho en la parte de arriba que en la parte de abajo, y luego voy a ubicar un último cilindro. Listo. Estas son 3 formas geométricas tridimensionales que me ayudan a visualizar la tridimensionalidad de un dedo. Listo, voy a ponerles unos ejes acá. Si yo tomo el segundo cilindro o este primer grupo y lo rotara hacia adelante a partir de este eje y luego a partir de este otro eje, después de la posición que tendría, algunas de las partes del cilindro se verían proyectadas un poco más hacia el observador, algunas se podrían ver más cortas o se vería más de la cara superior del cilindro, sí. Tendría que empezar a revisar eso, pero es un primer paso para el entendimiento de esta tridimensionalidad. Entonces podría revisar eso. Si yo tomo este primer cilindro, no lo voy a mover. Entonces este segundo cilindro lo voy a proyectar a través de este eje en esta dirección. Entonces podría en esta proyección verse incluso un poco más de la cara superior del cilindro. Y a partir de ahí hay otro eje, y a partir de este eje vendría otro cilindro un poco más pequeño, más estrecho, y se vería también su cara superior. Listo. Entonces ahí ya estaríamos empezando a utilizar formas geométricas tridimensionales para expresar partes del cuerpo humano, y este es el principio de los geones, acá ejemplificado con un simple dedo. Listo. Creería que puedo ubicar un poco mejor que se entrelace un poco mejor acá. Listo. Entonces ahí tendríamos ya un esquema. Claramente, al mover el dedo en 3 dimensiones por el espacio se verían partes diferentes. Por ejemplo, en este dedo que está completamente extendido se vería solamente el lado interior del dedo, no se alcanzaría a ver la uña quedaría del otro lado. Pero al empezar a doblarse el dedo hacia adelante, gradualmente se empieza a ver lo que está
de este lado, del lado opuesto, ¿sí? Por ejemplo, acá en este que se dobló alcanzamos a ver que a este sí se le podría ver la uña, porque ya el dedo rotó sobre este eje lo suficiente para mostrar el otro lado del cilindro, ¿sí? Es parte de la percepción de tridimensionalidad que se debe empezar a desarrollar a través del uso de formas geométricas para representar estos elementos. Entonces ahí ya tendríamos un dedo más tridimensional que está construido con formas geométricas, además de que rotan en un espacio tridimensional porque no están rotando lateralmente como una marioneta de papel, están rotando en profundidad, están rotando ligeramente hacia adelante, no solamente hacia la izquierda, sino también un poco hacia el observador. Por eso se alcanza a ver el otro lado del cilindro cuando rota esta punta del dedo. Listo. Y es importante tener eso en cuenta. Y si pueden observar, también partes se están superponiendo sobre otras partes. Este cilindro se superpuso bastante sobre el anterior y este algo sobre el anterior. Esto también pasa cuando se está tratando de percibir tridimensionalmente estas formas claves. Ok, ahora intentemos hacer algo un poco más complejo. Vamos a tratar de dibujar una mano. La mano, aparte de que tiene 5 dedos, con cada uno con 3 partes que se superponen, también tendría como elementos tridimensionales una palma que funcionaría como una caja que se puede doblar, se puede encocar como una teja, y además tendría también los cojinetes. Los cojinetes complican un poco más los elementos tridimensionales que me ayudarían a configurar estas manos. ¿Listo? Entonces empecemos por revisar este asunto de los geones con una forma algo más compleja. Voy a ubicar estos dedos un poco a un costado, pero se los puedo escalar. Listo. Voy a dibujar los diferentes elementos tridimensionales que voy a utilizar con colores diferentes para que se puedan claramente discriminar, diferenciar. Ok, dibujaré una mano en una posición un poco irregular, no tan plana como las que hemos dibujado hasta el momento, sino que se proyecte un poco hacia el observador o que tenga una forma diferente. Entonces empezaré dibujando la caja que representaría la palma de la mano. Listo, es una caja, es una forma tridimensional. Esa sería la parte superior, la parte exterior de la mano, el dorso de la mano. Aparte de esto, también habrían unos nudillos. Esos nudillos los debo empezar a dibujar en esta parte. El nudillo del dedo del corazón, que será este, estarán proyectados un poco más hacia afuera, mientras que el del índice y el del anular estarán proyectados un poco más hacia adentro, y el del meñique aún más. Entonces este incluso puede quedar un poco detrás del nudillo del anular. En esta parte podría dibujar el cojinete del pulgar, que tiene una forma parecida a la de un huevo. En esta parte dibujaría la muñeca. Les recuerdo que en las formas de la muñeca habíamos visto que se ve un poco más estrecha en el perfil que en la parte superior, porque no es simétrica, ¿sí? Es más aplastada. Entonces esa forma aplastada también la tengo que tener en cuenta a la hora de dibujar la muñeca acá. Entonces sería más delgada de perfil por acá que por este lado. Listo, un poco más delgada, que se me fue un poco la mano. Y a partir de este punto podría empezar a dibujar los dedos, pero también debo tener en cuenta sus proporciones. El dedo más largo
sería el dedo del corazón y sería casi tan largo como la palma, un poco menos. Listo, entonces lo proyecto tridimensionalmente hacia acá y creo que por acá vendría el máximo largo de este dedo. Los otros dedos podrían venir en una proyección semejante, pero serían un poco más cortos, y el meñique sería un más corto. Listo. Este dedo lo voy a representar no con cilindros, sino con salchichas. Debo tratar de tener una proporción de referencia. Podría tener activada la mano para no olvidar las proporciones. Sí, es importante tener estas referencias claras, especialmente cuando estamos iniciando. Yo medianamente he memorizado algunas de estas proporciones, entonces estoy trabajando sin referencia, pero realmente no es tanto que traje sin referencia, sino que tengo la imagen en la memoria, entonces alcanzo a recordar más o menos bien esas referencias, pero sí hay una referencia, y en caso de que me quede faltando alguna referencia, es muy útil ayudarse a dibujar estas manos mirando las manos propias, ya sea en tiempo real, en presente, mirándose la mano, si son diestros, mirando la mano izquierda mientras dibujan, haciendo la pose que necesitan con ella y calculando las proporciones a través de la observación y el criterio. O si necesitan dibujar una mano derecha como la que voy a dibujar en este momento, podrían tomarle alguna fotografía a sus manos en la pose que quieren y tratar de utilizar la imagen como una referencia, aunque la construyan por geones, porque es obligatorio dibujar a través de geones aunque se tenga una muestra de fotografía. Si ustedes solamente van a dibujar a partir del detalle teniendo una muestra, pero no utilizan los geones para calcular la pose y la proporción, el resultado va a ser desastroso. ¿Sí? Es obligatorio y completamente necesario trabajar a través de geones. Dibujar el siguiente dedo con un tono diferente para no irme a confundir. Como pueden ver, el índice es un poco más corto, el anular es aún más corto y empieza a ocultarse un poco detrás del dedo del corazón. Partes de este dedo no alcanzarían a verse completas. Y lo mismo ocurriría con el meñique, que aparte de que es el más delgado, también en esta pista podría quedar más atrás que los demás, o tener una expresión diferente y rotar de una manera diferente en contraste con los otros dedos. El largo del meñique me debe servir de referencia para el pulgar, que deben tener un largo semejante, aunque el pulgar tiene una estructura diferente. El pulgar estaría construido no por 3, sino solo por 2 falanges, 2 salchichas, y sería un poco más grueso que los demás. Listo. Entonces ahí tendría unos elementos tridimensionales básicos que me permitirán construir una mano. Listo, entonces estos les bajo la opacidad y sobre ellos dibujo ya una mano con detalle. Ya que tengo los elementos tridimensionales claros, la pose, puedo empezar a dibujar una mano con detalle. Sin embargo, antes de eso podría revisar a través del flipeo si le puedo mejorar las proporciones al dibujo. Podría utilizar el control T y la malla para ajustar un poco esas proporciones. Y las ajusto hasta que me sienta completamente cómodo con el resultado.
Listo, una vez que tenga ya clara cómo sería la distribución de estos objetos tridimensionales que me componen esta forma compleja, ahí se puede empezar a ilustrar sobre ellas el detalle. Acá el anular alcanza a quedar oculto detrás del dedo del corazón. Y este meñique queda parcialmente oculto detrás del anular. Entonces ahí tendríamos nuestra primer mano con un gesto más tridimensional, hecha completamente con geones. Listo, este es solamente una de las posibles posturas que podríamos tener con esta mano. Sería bueno que intentáramos otra. Revisemos primero cómo se vería en reflexión antes de pasar a la siguiente, para asegurarnos de que esté bien hecha. Sí, está bien. Listo. Entonces haré una pose más. Haré entonces una caja. Voy a poner esta mano por acá a un lado para que no me bloquee el dibujo de la que estoy haciendo en este momento. Listo. Entonces dibujo una caja. Esta caja se puede encocar, ¿sí? La voy a hacer proyectada muy hacia el observador, entonces se vería más corta. Por acá les había hablado de que algunas proyecciones, a medida que van rotando hacia el observador, pueden verse sus caras frontales un poco más cortas. Acá estaba la cara frontal del todo, empezaba a rotar hasta que terminaba
su cara lateral mucho más hacia el observador que su cara frontal. Entonces es más o menos lo que quiero expresar en esta mano. Entonces su cara frontal queda no tan hacia el observador, sino su cara, diría su cara superior queda más hacia el observador. La parte de la base es un poco más ancha, ¿sí? Lo mismo ocurría acá, se puede ver que la parte de la base es más ancha que la parte de los dedos. Entonces esta vendría a ser la parte de los dedos y esta la parte de la base. Luego ubicaría los nudillos, estos los divido a partir de acá. El nudillo más proyectado sería entonces el del corazón, y el del índice y el del anular están un poco más retraídos dentro de la palma. En este ángulo eso se alcanza a percibir muy poco, casi nada. Y aquí estaría el nudillo del meñique. Entonces el cojinete del pulgar, lo ubicaría en esta parte, tendría una forma parecida a la de un huevo, proyectándose un poco hacia afuera de la palma de la mano. Y dibujaría la muñeca, que creo que estaría más o menos por este lado. No se alcanzaría a ver mucho de ella, pero me imagino que estaría más o menos ahí. Después dibujaría la proyección de los dedos. Creo que los proyectaría muy hacia adelante. Entonces, como pueden ver en esta palma, está muy proyectada hacia el observador. Entonces el dedo que más se proyecta hacia el observador podría empezar pareciendo, es una cuestión de simplemente un ángulo de percepción, podría parecer más corto, mientras que los que se proyectan un poco menos podrían empezar a parecer un poco más largos, pero en realidad son los que están menos proyectados hacia el observador. Pero igual el dedo del corazón seguiría siendo el más largo. Acá estaría planeando hacer que el dedo más proyectado hacia el observador sería el índice. Me parece que funcionaría bien. Entonces voy a tratar de dibujar primero el dedo del corazón, que es el más largo y me ayuda a tener una percepción de las dimensiones de los demás dedos. Entonces estaría más o menos proyectado con salchichas un poco hacia adelante, no se vería muy largo. Luego el índice, que es un dedo más corto y aparte está más proyectado hacia el observador, se vería aún más corto. Luego el anular, que no estaría tan proyectado hacia el observador como estos dos, pero igual técnicamente es más corto que el del corazón, pero como les digo, no está tan proyectado hacia el observador. Acá estoy cambiando un poquito más la dirección de lo que la tenía planeada. Trato de corregir. Creería que sí estaría más o menos bien. Ahorita reviso. Está muy largo tal vez. El meñique. Listo. Parecieran tener casi la misma longitud, pero como les digo, es una cuestión de ilusión, porque simplemente el dedo del corazón y el índice están más proyectados hacia el observador, pero no son para nada de la misma longitud, sigue siendo más largo el dedo del corazón. Luego vamos a hacer el pulgar, que debe tener una longitud parecida a la del meñique, pero este sería solamente en dos segmentos. Listo, entonces ahí tendríamos una posible mano para otra vista. Entonces vamos a revisar en reflexión horizontal, o lo que se llama comúnmente flipeo, las proporciones. Listo, entonces voy a tratar de corregir un poco las proporciones. Hasta que me sienta cómodo con ellas, las aplico y vuelvo a reflejar.
Entonces ahí ya tengo otra configuración de la mano construida a partir de formas geométricas tridimensionales, muy boceteadas, pero distinguibles, y puedo visualizar bien cómo podría llegar a ser el detalle esta mano. Entonces le bajo un poco la opacidad y hago el detalle. Creo que está bien en general, aunque no me gusta que la muñeca esté tan atrás. La pondré un poco más en otra posición, quizás por acá. O quizás no le voy a hacer muñeca a esta versión de la mano. Estaría en un punto muy por detrás de esta mano, entonces creo que así estaría más o menos bien, pero debo reflejar para hacer correcciones. Este meñique debería verse un poco más pequeño.
más sesgada y en general así estaría bien. Listo. Ya tengo entonces dos manos construidas con este sistema de geones. Haré una última mano para poder dar por concluido el ejercicio. Esta vez dibujaré todas las formas geométricas con el mismo color para agilizar un poco el proceso. Vamos a ver qué tal resulta ya con los detalles. Y ahí estaría otra mano más, también construida con este sistema de dibujo por geones. Listo, esta no la expliqué, solamente hice el ejemplo, pero también ustedes deberán intentar hacerlo. Listo, entonces ya con esto tenemos más o menos el punto de partida inicial para el dibujo de la figura humana con geones.